Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marta Sánchez. Esta tarde voy a hacer la introducción al enfoque de género y diversidad basado en derechos, que hace parte del diplomado Género y Diversidad con enfoque de derechos. Este módulo introductorio tiene tres objetivos principales y espero que al final de esta conferencia hayamos podido llegar a ellos. El primero es hacer un repaso de conceptos básicos. El segundo es mirar de manera crítica la evolución de los derechos humanos, y el tercero y más importante quizás es dejar en cada uno de ustedes, en cada una de ustedes, las inquietudes frente a la situación de los derechos de cada una de sus diferentes comunidades, que se puedan discutir durante lo largo del diplomado, que se puedan discutir en el foro, que lo podamos discutir ahorita en el chat siguiente que tengamos después de esta charla. El debate sobre los derechos humanos es hoy absolutamente pertinente, dadas las condiciones que estamos viviendo hoy en el mundo. La globalización ha traído enormes retos, pero también enormes desafíos en torno a la garantía de derechos de todas las personas, pero en particular de los derechos de las mujeres. Fenómenos como el cambio climático, los conflictos armados, las guerras del narcotráfico, las guerras religiosas, las guerras del petróleo, la economía extractivista que hoy afecta tan gravemente a todos los países de América Latina, el capitalismo salvaje que vivimos, entre otras, generan y profundizan profundas situaciones de desigualdad, en particular para las mujeres, que son agravadas cuando se pertenece a una etnia, si se es desplazada, si se es inmigrante, si se es joven o si se es vieja, si se tiene una orientación sexual diferente, y que en la práctica producen y se practican múltiples discriminaciones. Se entrecruzan todas estas, aumentando las situaciones de vulneración de derechos frente a las violencias, por ejemplo, contra las mujeres, frente a casos de violencia sexual. Aparecen nuevos matices de estos tipos de violencia, como la explotación sexual, la trata de personas, nuevas modalidades de esclavitud, la falta de garantías de derechos sociales, económicos, culturales, que aumentan los niveles de pobreza en las ciudades y disminuyen las posibilidades de agencia realmente de las personas para ejercer todos sus derechos, tanto los derechos civiles como los derechos políticos, los derechos económicos, sociales, culturales, y en el caso de las mujeres también los derechos sexuales y reproductivos. Para partir, me gustaría que hiciéramos referencia a los conceptos de lo de género y sexo y en qué se diferencian. El género, como ustedes bien saben, hace referencia a todos aquellos atributos, expectativas, normas sociales que cada una de las culturas le asocia al hecho de haber nacido hombre o mujer. Por lo tanto, el género es una construcción cultural, es una construcción histórica que se basa en la diferencia entre los sexos, que determina identidades, roles y espacios para unos y otras, al tiempo que determina unas relaciones de poder entre estos, entre hombres y mujeres, y en las que las mujeres como colectivo son subordinadas a los hombres. Podemos ver diversos ejemplos. En algunas culturas todavía hoy sucede que cuando se tiene una niña, cuando nace una niña, es como si fuera una desgracia, se dice, ay, pobrecita. O en muchas familias todavía se espera tener hijos varones. En algunas de estas mismas culturas, para las familias suponen costos adicionales el tener niñas, porque tienen que tener dotes para poder casarlas en el futuro. Entonces, estas expectativas de lo que es ser hombre o ser mujer en cada una de los diferentes contextos culturales históricos es a lo que hace referencia el género. El género es diferente al sexo. El sexo hace referencia a las diferencias biológicas que tenemos como cuando nacemos hombres o como nacemos mujeres, y el género, como decía, a todas esas normas y expectativas que hay en torno a esto. Mujer tampoco es sinónimo de género, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta en el desarrollo de todos los proyectos. Asimismo, el género es utilizado como una categoría de análisis relacional.
porque permite identificar en cada uno de los proyectos, políticas, programas que ustedes desarrollan en las diferentes comunidades, frente a cómo está la situación y la posición de los hombres frente a las mujeres. Cómo son sus necesidades, sus intereses específicos, las oportunidades, las responsabilidades que tienen y también los impactos que se tienen. Esto se conoce como perspectiva de género, a través de las cuales no solamente se analiza cuál es la situación de los hombres y de las mujeres en los diferentes contextos, en los diferentes proyectos, sino que se busca modificar lo mismo. Eso es cuando decimos que hacemos un análisis o que vamos a incluir la perspectiva de género en algún proyecto o en alguna política. No es decir cuántas mujeres o cuántos hombres participan, sino cómo este proyecto impacta de manera diferenciada a las mujeres o a los hombres, o si está respondiendo realmente a sus necesidades o no, o por el contrario, como muchísimas veces pasa, lo que está teniendo está reproduciendo los mismos roles y haciendo que en la práctica las mujeres permanezcan en el mismo lugar de subordinación. Estas construcciones sociales que están sustentadas en una ideología que se conoce como patriarcado, que se expresa en todas las estructuras de poder, en todas las estructuras sociopolíticas, por eso no se pueden ver y se mantienen como naturales. Estas estructuras mantienen y reproducen la opresión y discriminación contra las mujeres, dándole a los hombres múltiples ventajas por el hecho de serlo, tanto en lo político como en lo económico, en lo sagrado, en lo religioso, en lo simbólico. Está sustentado en la división sexual del trabajo, asignándole a las mujeres tareas diferentes en la sociedad, es lo que conocemos como los roles de género, a los hombres y también a los hombres, a las mujeres destinándoles el papel en la familia, lo que consideramos como el ámbito privado, y a los hombres en lo público. Esto ha determinado valoraciones diferenciadas para unos y otros, y en donde la menor valoración se da a todo aquello que transcurre en el ámbito privado, en lo que tiene que ver con la reproducción social y la reproducción biológica. Una de las expresiones de este sistema patriarcal es el androcentrismo, por el cual el hombre es tomado como el paradigma de lo humano, la referencia de lo humano en todas las instituciones, en todas las normas, en los valores, y estos son presentados como universales, ¿cierto? Bajo la suposición de que las mujeres tenemos las mismas aspiraciones, los mismos deseos que los hombres. Esto es evidente en diversos temas, en los temas religiosos, aquí se tiene como paradigma en las imágenes que representan algunas de las religiones, en el ocultamiento del papel de las mujeres, en el arte, en la historia, en la preponderancia que tienen los varones en el deporte, pero también, y es muy importante, en lo que significa la expresión de la sexualidad tanto para hombres y para mujeres. A lo largo de la historia, este sistema patriarcal ha desvalorizado y ha invisibilizado a las mujeres, haciéndoles creer que son inferiores a los hombres. De esto se trata cuando decimos que se ha naturalizado. Este modelo de entender el mundo, esta lógica de poder de entender el mundo, está sustentada en un modelo jerarquizado, donde se establecen precisamente pues, relaciones de poder, privilegiando a unas personas sobre las otras, especialmente sobre quienes se tienen diferencias y están lejos de este paradigma, estableciendo parámetros a partir del cuales se miden unos frente a otros. Esto se conoce como discriminación. El sexo, la pertenencia étnica, la nacionalidad, la identidad cultural, la edad, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el idioma, la religión, las opiniones políticas, el origen social, la posición socioeconómica, el nivel educativo, la discapacidad, entre otras, han sido factores por los cuales históricamente se discrimina. Sin embargo, esto no es siempre reconocido, ni por los dominadores ni por las personas dominadas, sino se cree que esto es una condición natural.
Cuando vemos algunas estadísticas, ustedes los pueden mirar al interior de cada una de sus comunidades, vemos que la situación de las mujeres generalmente están en desventaja con la situación de los hombres. Podemos acudir a algunas de las estadísticas. Si miramos, por ejemplo, estadísticas relacionadas o indicadores relacionados con la situación de analfabetismo en países donde existe también población indígena y población afrocolombiana, vemos que la discriminación se manifiesta en los mayores niveles de analfabetismo para la población indígena, en segundo lugar para la población afrocolombiana y en menor situación para la población mestiza o para la población blanca. Si miramos al interior de cada uno de estos grupos, en los grupos indígenas, vemos que las mayores tasas de analfabetismo están para las mujeres frente a los hombres, es decir, que el menor acceso a la educación está allí en cualquiera de los países que estemos mirando y en cada uno de los diferentes grupos. Podemos mirar otros ejemplos, por ejemplo, en la participación política. Hoy en el mundo existen muy poquitas mujeres que hayan alcanzado lugares como el de la presidencia, que sean alcaldesas de grandes ciudades, que ocupen escaños políticos en los diferentes parlamentos que existen en el mundo. Esto tenemos que buscar explicaciones de por qué esto sucede y yo les invito para que ustedes evalúen si en cada una de sus comunidades qué tanto las mujeres están llegando a esos lugares de representación y qué está sucediendo allí. ¿Sufren algún tipo de violencia política, podemos llamarlo así, de discriminación, de acoso político por parte de sus congéneres? Dialoguemos frente a eso. Ahí la principal manifestación de discriminación contra las mujeres la constituye la violencia contra las mujeres, que sucede tanto en el espacio público como en el espacio privado, que desafortunadamente hasta hace muy poco tiempo se habla escuetamente sin echarle la culpa a las mujeres, y de esto vamos a hablar más adelante. Entonces les invito para que ustedes revisen dentro de sus diferentes comunidades, países, ciudades, cómo son estos diferentes indicadores de discriminación, no solamente para las mujeres, sino también para los grupos que históricamente han sido discriminados. Desde la perspectiva de los derechos humanos se hace referencia a la discriminación como la distinción, exclusión, restricción o preferencia cuando su objeto y efecto tienen como consecuencia la limitación, restricción o anulación de algún derecho humano o libertades fundamentales. La CEDAW, que fue la Conferencia para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la define como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil, en cualquier esfera. Tenemos, aparte de esta discriminación por sexo, otras manifestaciones que ustedes las pueden evidenciar en la vida cotidiana. Vemos como el racismo, la discriminación racial, la xenofobia, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, son grandes expresiones de discriminación y constituyen grandes violaciones a los derechos humanos y obstáculos para el pleno disfrute de todos los derechos. Esto lo vemos diariamente en la prensa, en la televisión, en la vida cotidiana, en la violencia institucional que muchas veces se ejerce contra la población. El androcentrismo, que ha operado durante largo tiempo, ha tendido a naturalizarse, convirtiendo al hombre blanco occidental como el parámetro de todo el ser humano. Es por ello que las discriminaciones no se dan de manera aislada, sino que se entrecruzan y operan simultáneamente, redefiniendo al interior de cada uno de los colectivos quienes se encuentran más cerca o más lejos de este parámetro asumido como modelo de todo el humano. Esto es muy importante para lo que vamos a ver más adelante frente a la crítica que se le hace precisamente a la universalidad de los derechos humanos. Asimismo, es muy importante reconocer que todas las personas somos diferentes. Las feministas han gritado diferentes sí, desiguales no. Una cosa es la diferencia y otra cosa es la desigualdad.
Desde la perspectiva de derechos, independientemente de la diversidad, toda persona humana es titular de derechos. Es decir, somos diferentes, pero tenemos que ser iguales en derechos. La diversidad hace no solo referencia a las diferencias entre los sexos, sino también intrasexos, a las diferencias culturales, por edad, por clase, por pertenencia étnica, por orientación sexual e identidades de género, por discapacidad, por origen urbano o rural, entre otras. Se me pueden estar pasando en este momento muchas, pero ustedes pueden estarlas pensando. Significa que las mujeres no somos un grupo homogéneo, sino que somos diversas, estamos marcadas también por temas como la nacionalidad. Yo soy colombiana, soy una mujer adulta, puedo ser lesbiana, puedo ser víctima del conflicto armado. Hay mujeres que son indígenas, que pueden ser mujeres jóvenes, pueden ser niñas, y cada una de esas diferencias nos marca que tengamos o no diferente acceso y disfrute pleno de los derechos. Para hacer una aproximación conceptual y metodológica a estas diferencias desde un enfoque de género, en los últimos años se ha propuesto el enfoque diferencial. El enfoque diferencial es una apuesta política, es un método de análisis, es una herramienta y un modo de actuación institucional a través del cual se reconocen cada una de esas diversidades que nos constituyen e identifica cuáles son las situaciones, intereses y necesidades particulares para realmente colocar en igualdad de condiciones a las diferentes personas, en este caso a las mujeres, reconociendo que las relaciones humanas están enmarcadas precisamente en esas relaciones de poder y que estas relaciones operan simultáneamente y que pueden intersectar y ser víctimas, o sea, de múltiples discriminaciones. La igualdad considera, valora y favorece en forma equivalente las diferencias en necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones de mujeres y hombres respecto a los mismos e iguales derechos. Tiene tres connotaciones diferentes: la igualdad de oportunidades, la igualdad de trato y la igualdad de resultados. La igualdad de oportunidades hace referencia al igual acceso y control por parte de mujeres y hombres sobre los bienes, servicios y recursos. Esto es muy importante. Se está hablando aquí de acceso y control de los bienes y recursos. De las cosas que más se evidencian, en donde más se evidencia realmente los factores de discriminación, en que no se está en la misma situación de igualdad precisamente, es en la propiedad de los activos en diferentes situaciones. Y atraviesen todas las clases sociales, o sea, quiénes son los dueños de las casas, quiénes son los dueños de los carros, quiénes tienen mayor acceso a la tierra, a quiénes les dan mayor titularidad, a quiénes les dan mayor crédito en los bancos. Y por otra parte, si las mujeres son las propietarias, sí tienen realmente el control sobre estos bienes. O sea, eso es una pregunta central en esta igualdad de oportunidades. La otra, que es la igualdad del trato, hace referencia a la igual valoración que se concede a las características diferenciales de las personas, es decir, que no haya discriminación porque se es indígena, que no se tenga discriminación porque se es vieja, que no se tenga discriminación porque se es negra, que no exista ninguna distinción, sino que absolutamente se tenga igual trato para las personas. Y la igualdad de resultados busca que las personas puedan gozar de todos los beneficios, de todos sus derechos sin ninguna distinción, y que por ello es necesario eliminar todas las exclusiones, las restricciones que se basan en el sexo para el goce y el ejercicio de los derechos. Una herramienta para alcanzar la igualdad es la equidad. La equidad se logra cuando se establece un trato diferencial y justo que permita lograr la igualdad formal y la igualdad real, tomando en cuenta las diferencias específicas que puedan existir. Es decir, la equidad permite un trato diferente para quienes están en situación de desventaja, con el fin de que puedan alcanzar los objetivos comunes en condiciones de igualdad para las otras personas.
Es decir, no, o sea, la norma dijo aquí que todos somos iguales y entonces vamos a hacer políticas para todo el mundo. Lo que estamos aquí viendo es que las personas no estamos en este momento en una igualdad de condiciones, sino que tenemos diferencias que de hecho nos han hecho gozar de manera diferenciada y menor de algunos derechos, y que esos derechos nos colocan en una posición de desventaja frente a otros grupos, y que hay una herramienta para colocarnos en esa misma situación a través de la equidad, y en este caso a través de acciones afirmativas. Aquí se dice, dando un trato diferente para quienes están en mayor situación de desventaja, y entonces en la política pública se abre la puerta para que se hagan acciones específicas y acciones afirmativas para lograr la igualdad. La igualdad supone, y eso lo hemos manifestado, una igualdad que es formal. Es la igualdad que está en las normas, es la igualdad que está en la Constitución, es la igualdad que está en las normas internacionales. Pero esto no hay una gran diferencia, nosotros decimos en mi país, entre el dicho y el hecho. Y el hecho en este caso sería la igualdad de facto, la igualdad real, es decir, cuando todo lo que está en las normas realmente se cumplan, independientemente de pertenecer a una cultura, independientemente de tener determinada edad, independientemente de tener una orientación sexual diferente, una identidad de género diferente. Por eso es muy importante todo lo que se ha ganado en el marco normativo internacional, porque da herramientas para luchar por cada una para el reconocimiento real de cada uno de estos derechos. Una de las conferencias internacionales en las que se marcó significativamente un reconocimiento a los derechos de las mujeres fue la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993. Allí se reconoció cómo los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales, que la igualdad de la mujer y sus derechos humanos son criterios que deben integrarse en todas las actividades de las Naciones Unidas, y que todos los órganos creados en virtud de tratados deben incluirlos, que los estados deben dar la información sobre las situaciones en calidad de derechos, y deben considerarse todas las violaciones por razones de género. Vamos a hablar ahora de lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de atributos jurídicos, éticos y políticos que son inherentes a cada persona por el hecho de serlo, sin distinción de edad, de raza, de sexo, de nacionalidad, de clase social o cualquier otra distinción. Esto lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue promulgada en 1948. Se asume que tienen las siguientes características: que los derechos son universales e inalienables. Es decir, universal quiere decir que son inherentes a todos los sistemas políticos, económicos y culturales, a todos los pueblos, a todas las naciones.